tema de denominación de origen mezcal y la visión de Estados Unidos con esta denominación de origen, con dos grandes invitados y amigos, promotores del mezcal y de de la buena vida, eso sí. Daniel Gutiérrez, Merlín Mandrake, Eduardo Belauzarán. Hemos estado platicando un poco de qué es mezcal, denominación de origen, los precios del mezcal en Estados Unidos, qué es lo que busca el público fuera de México del mezcal, qué tanta información manejan y qué está pasando, ¿no? en esta actualidad con el mezcal, porque el mezcal, pues bueno, es bastante viejo. ¿Nos quisieras contar un poquito, Dani, de la historia del mezcal? Claro. Por favor. La versión oficial, lo que tenemos hasta el día de hoy, es que, bueno, con la llegada de los españoles a México y con la llegada de la nao de China hacia la costa de Guerrero, obtuvimos unos destiladores que nos permitieron destilar agaves. Las últimas investigaciones arqueológicas nos hablan de que México estaba al mismo tiempo que China destilando, pero no al nivel de pulque, hablando de fermentación, y era únicamente para ceremonias muy especiales. Sin embargo, Sierra Puche y Patricia Colunga hablan de que encontraron hornos cónicos de piedra tanto en Tlaxcala como en Colima, y encontraron que los residuos de las paredes de ello correspondían, de acuerdo a análisis químicos, a agave. ¿No son estos destiladores también destiladores de barro que también encuentran, que también hacen una referencia? Sí. Ajá. Y se hicieron pruebas de campanilla, que le llaman la técnica en la cual tienes una base que se comunica con una superior, en la cual habrá una campanilla que cuando toca el techo se condensa y empieza a llenar ese vaso, jícara o una campana que está invertida. Maravilloso. Y bueno, de ello hay testimonios. Sin embargo, la época de la colonia, y tendríamos que hablar de Jaral de Berrio, por ejemplo, en el cual, bueno, eran extensiones enormes y la colonia prohibió la producción de cualquier licor que no fuera el vino como tal. Y dijo, a ver, espérenme, pues, si yo necesito que los originales de aquí bajen al inframundo a extraer el excremento de los dioses, que es oro y plata, y no lo hacen si no llevan un buen aliciente. Claro. Y bueno, les daban de entrada un buen fajo de mezcal para que entraran a trabajar. Por eso el mezcal minero, ¿no? Y de ahí para el real. Salud. ¿No? Salud por ello. Salud por ¿No? los mezcales, Sí. Y por la valentía. Entonces, bueno, como referendo, los agaves llevan 10,000 años promedio en América. El 70% crece en México desde hace 10,000 años. Endémicos son como 114 de ellos, de los cuales 53, 56, de acuerdo al doctor Ignacio, ¿no? Que le mandamos saludos a Morelia y a la doctora América, son los que se utilizan en 25 estados para producir destilados de agave o mezcales. Importante decir, mezcal, metilixcali, son agave cocido en horno de tierra en el náhuatl. Eso es la raíz, ¿no? Esa es la raíz. Ahora estamos hablando de denominación de origen, ya cuando entra un registro de marca, para que me entienda, una protección al registro de marca al momento de comercializarlo. Entonces, ¿cómo protejo mi producto para que mezcal sea mexicano y no se produzca mezcal en India o en California, Eduardo? ¿Qué pasa ahí con esta visión en Estados Unidos y el mezcal con este nombre? ¿Cómo lo protegemos o qué es la opinión pública ya? Pues mira, el mercado de los Estados Unidos es un mercado muy importante para las bebidas alcohólicas. Son gente conocedora, gente que le gusta beber,
conocedores o no. Existen muchísimas marcas de vodka, whiskies. Del whisky sale el bourbon, que es una marca muy americana, con sus propias reglas. Solamente puede ser hecho en Estados Unidos. Pero no como denominación de origen. No existe una denominación de origen que solamente pueda estar hecha en Kentucky, es verdad. El bourbon se puede hacer en cualquier país, en cualquier estado de los Estados Unidos, pero yo no puedo hacer un bourbon en México. ¿Por qué? Porque me salgo de las reglas que ellos tienen para poderte llamar bourbon. Para O sea, que te puedas ellos llamar no... bourbon, por ejemplo, Ujú. tienes que estar hecho por más del 51% de maíz, tienes que estar en un barril por más de 4 años y tienes que estar hecho en los Estados Unidos. O sea, ellos no reconocen denominación de origen de ningún otro país, pero bourbon solo ellos. Exacto, pero bueno, no la reconocen porque no están firmando el tratado, pero en la práctica la reconocen porque está habiendo una protección a diferentes marcas, a diferentes quesos, a diferentes cosas, porque tienen tratados con los países directamente. Es decir, no es un tratado multilateral, son tratados bilaterales. Okay. Pero en este momento no, los Estados Unidos no reconocen la denominación de El tratado, mezcal. el tratado, si no lo recuerdo, si más lo recuerdo, creo que está firmado en Ámsterdam, y los americanos no, los Estados Unidos no es un país que está dentro de la lista de los 60 que han firmado ese tratado de denominación de origen. Sin embargo, el Tratado de Libre Comercio o lo que se está dando en este momento es protección para nuestro mezcal. O sea, sí existe dentro de este tratado una protección para los productos que están hechos en cada lado de la frontera. Ok, entonces, pero bueno, ¿qué pasa de todas maneras con toda esta polémica que se abre, ¿no? A través de, o sea, primero entran 5 estados en 1993, si no me falla la memoria, ¿no? Es el reconocimiento de denominación de origen. Entran 5 estados de la República con denominación de origen mezcal. Después se adhieren otros 2 más, entrábamos con 7, ¿no? Y luego por fin entra Michoacán, después de ¿Quién años. era presidente cuando entró Michoacán? ¿Quién era presidente de la República? De la República Mexicana. Sería Calderón, el señor Calderón. Por eso ya sabíamos que Estado de México al final del sexenio iba a ser parte de la denominación de origen, porque de donde viene nuestro nuestro presidente, actual presidente. El señor Peña Nieto, pues es de Estado de México. Exactamente. De Tlacomulco, sí. Entonces entra con Aguascalientes y Estado de México, Aguascalientes y Morelos son un poco más sorpresivos, a excepción de que llevan muchísimo tiempo sembrando agave preparados para esto, porque se da muy bien el agave en esas tierras.